Bienvenidos a un nuevo episodio de Ecos de la Capilla, donde escucharemos la historia de cómo se fundó el pueblo de la Capilla. O sea, donde yo vivo. Exacto. Pues nos presentamos, soy Lore. Yo soy Carolina. Hoy los acompañamos en este episodio donde te voy a contar pues cómo se fundó mi pueblo, La Capilla. Pues fue muy no, o sea, chistoso no, si no sabes, fue muy raro. Porque la semana pasada pues me contó mi mamá pues que estaba, digamos, una semana de sequía, pues. Y me contó que la virgencita que tenemos en la iglesia la bajan siempre pues ¿para qué? Para que llueva. Y yo qué, pero ¿por qué la bajan? Es cuando me contó cómo se fundó pues la capilla. Entonces como que, oye, sí, ¿sabes? Está muy bueno pues para traerla al canal. Entonces pues le pedí a mi mamá que me contara la historia. Entonces pues aquí, pues, mira, yo ya estoy toda trabada y todo. Hoy te voy a contar, bueno, te vamos a contar, dar una opinión, pues para también saber ustedes qué opinan y todo eso. Entonces te voy a dejar lo que me contó mi madre. El municipio de La Capilla, Boyacá, fue fundado a raíz de una leyenda, o no es una leyenda, es una realidad que ocurrió con una niña leñadora que la mamita la mandaba a llevar leña del monte. Y la niña llegaba con unos tercios de leña, porque allá le dicen tercios. Era la leña bien amarradita, bien organizadita. Y la mamá siempre le preguntaba que por qué, que cómo hacía para amarrar esa leña así. La niña le decía que cuando ella iba a cortar la leña, se le aparecía una señora con un niño y que ella le decía que le tuviera el niño y ella le ayudaba a cortar la leña y se la amarraba así. Un buen día la mamá le causó curiosidad y mandó a la niña y ella se fue detrás de la niña. Sorpresa que cuando la niña llegó y la mamá detrás, en un tronco estaba la imagen de la Virgen de la Candelaria, se llama así, la Virgen de la Candelaria, en ese tronco. En esa época ese terreno era del pueblo que se llama Tensa, Boyacá, el Valle de Tensa. Entonces la señora fue y dio el aviso a la iglesia, al párroco de Tensa, de que ella se había encontrado la imagen de la Virgen con el niño. El sacerdote, ellos fueron, miraron y decidieron llevarse la imagen para el pueblo, para donde pertenecía en esa época esos terrenos. Pero cuando la bajaron de allá, ella empezó a ponerse pesada a medida que se iba alejando del sitio donde la encontraron. Se iba poniendo más pesada, se oscureció, empezó a llover, caían rayos, truenos y llegaron a un sitio que se llama Chaguató, que es una vereda a un alto. Y ella hasta ahí se dejó llevar porque se puso pesada. No hubo nadie que la pudiera levantar. Ella no se dejó llevar de ahí más para abajo. Entonces, ¿qué les tocó? Devolverla. Y a medida que ellos iban acercando a donde la encontraron, ella empezó a ponerse liviana la imagen. Decidieron colocarla en ese tronco y allí decidieron fundar el pueblito que se llama La Capilla. Anteriormente se llamaba La Capilla de Tensa, hoy en día ya solamente se llama La Capilla. Y ahí, debajo de ese tronco, hay un nacedero de agua. Esa agua es muy milagrosa. Siempre para el día miércoles de ceniza
terminan las ferias patronales y allá la gente va mucho a romería porque ellos le tienen mucha fe al agua y a pedir rogativas a la imagen de la Virgen. Mi pregunta, bueno, es más bien para que tú digas como, ¿qué crees tú sobre esto? ¿Por qué crees que la Virgen se le apareció justamente a una niña y no a otra persona? Yo digo que por locura. Pues siento que los niños son muy puros, no tienen maldad, tienen mucha inocencia. Entonces yo digo que se apareció ahí. Yo creo que era el momento justo en que digamos que ya no sea solo la capilla Tensa, sino que sea pues un municipio, pues que sea como el de la capilla, como es ahora. Ok, sí. Y otra cosa que no entendí, ¿Qué? como, ¿por qué se la querían llevarte ahí? O sea, ¿qué función tenía que ellos quitaran la Virgen? ¿Y por qué? O sea, ¿por qué crees tú que la Virgen hace como ese gesto de ponerse pesada para que no se la lleven de ese lugar? Lo que pasa es que como antes mi pueblo, la capilla solo era un monte, literalmente era un monte pues que ahí solo talaban los árboles o tenían pues para el pasto y todo eso. Entonces pues antes en Tensa había como un padre y pues dijo, ay no, pues como ese pedazo es de Tensa, pues obviamente me voy a traer la Virgencita para acá. Uh-huh. Pero siento que por algo fue, que no quiso que la Virgencita se fuera. Y pues gracias a eso, pues ya se fundó nuestro municipio, que ya como 276 años, si no me equivoco, no sé, estoy mintiendo. Uh-huh. Entonces, pues, esta leyenda, pues, siempre ha estado presente. Ok. Y solo, o sea, ante la presencia solo hubo un testigo que fue la niña o alguien más vio la Virgen. Pues como pudiste escuchar el testigo y la mamá. Entonces la mamá se dio cuenta y pues fue a buscar al párrafo, al padrecito, es decir, pues a la iglesia de Tensa, como dar aviso de que, oye, mira, una virgencita pues está apareciendo en mi hija y pues es algo, pues yo siento que es algo milagroso en sí. Sí, Entonces pues como... Ok, sí. Pero yo quiero saber tú qué opinas, o sea, es muy... No sé, yo creo que yo opino que es algo muy, muy religioso, ¿sabes? Es como que de pronto también el lugar era justamente ese era el preciso para que ella se apareciera en ese lugar. Entonces, siento que también es de mucho respeto también porque a raíz de eso, pues como cuenta tu mamá, se fundó el pueblo. Sí. Entonces siento que es como un pueblo que cree mucho en ella, en cuanto a que van y beben del agua del pocito donde está ella, es algo que demuestra que la comunidad o que la gente a su alrededor es demasiado creyente en ella. Entonces yo siento que es como un milagro, así como dices tú, y no sé, o sea, es muy curioso, ¿sabes? Se me hace curiosa la historia. Sí, es muy bonito. Pues ahí no se puede tomar fotos porque pues ya la tienen, como la cuidan mucho, ya cuidan mucho la fuente, porque en sí la fuente está debajo, la cripta está debajo de la iglesia. Entonces, digamos, la iglesia, ay, Dios mío, está bien. Tengo el pensamiento acá. Digamos, tú entras, pues está en la iglesia. Hay una puertica y tú entras y hay como escaleras. Tú bajas y miras las primeras tumbas, literalmente, pues, que hay de la capilla. Y hay una fuente chiquita de piedra. Y tú puedes creer que en todos los años que estuve ahí en la capilla, nunca se secó. Aunque estuviera la sequía más grande, nunca se secó. Súper bien. El agua es muy limpia, literalmente crece del piso. Wow, es como un asedero, dicen, por ahí. Un asadero. Entonces la gente cree mucho en eso, que el agua es muy, muy sagrada, muy milagrosa. Sí, como milagroso.
Pero sabes que yo tengo una anécdota que pasó, es que fue un día de fiestas, me acuerdo mucho. Y pues se dieron de cuenta pues cuando fueron a limpiar la iglesia, pues ahí está la Virgen. Le habían robado la corona a la Virgen. Uy, no. Sí, entonces esos días llovió, cayó rayos, no paraba, literalmente O no sea, ya paraba. no permite que la despojen de nada. Eso también es Sí. algo muy curioso, ¿sabes? ¿Sabes? Eso me produce mucha curiosidad. El hecho de que la quieran mover medio centímetro y ya pues se caiga casi el cielo. Entonces también es muy... Siento que ahí donde escogió ese lugar ella, ahí la deben dejar para siempre Sí, porque yo si siento que no... ella dijo, pues aquí me quedo y Es, aquí es un sí, lugar exacto. sagrado. Ajá. Yo siento que la capilla es un lugar muy sagrado, porque para que la Virgen se le aparezca en ese terreno y que no se hubiera dejado. Empezando también por el nombre, ¿sabes? Digamos que Sí. una persona que no conozca esta historia, que no conozca la historia de cómo se fundó, pues que el nombre le va a parecer un poco raro, ¿no? Sí, Pero porque digamos es que la Candelaria de ajá, donde... teniendo contexto de como de su historia y de su origen, tiene mucho que ver pues por los acontecimientos. Entonces pues la capilla es igualmente algo muy religioso a lo que ellos se someten. Siento que, vuelvo y lo digo, es un pueblo muy muy religioso, o sea, es muy creyente en cuanto a Sí, cosas oye, sí. así. Y tenemos fiestas de la Virgen de la Candelaria. Realmente se hace una misa muy larga y pues el padre dice hay que celebrar y digamos que a la iglesia queda como centrada al parque. Entonces dice, ay, traigan, pues pueden poner ay, ¿cómo se dice? Sus tienditas, o sea, Tolditos, no, chocitas. eso, ya no sé. Entonces ponen como cosas de la Virgen y se pasa muy chévere esas fiestas porque siento que el pueblo es muy creyente a la Virgen. Aunque yo no estoy tanto tiempo ya, siempre me gusta ir a esas fiestas porque son muy creyentes. Literalmente es la fiesta de la Candelaria, literalmente todos van. ¿Y cuándo se realizan esas fiestas? ¿Qué fechas? Como el 13 de mayo. 13 de mayo. 13 de mayo. Entonces sí es muy, muy importante para el pueblo como celebrar esos días. Es como celebrarle como en honor a su patrona o algo así. Sí, para nosotros la patrona es la Virgen de la Candelaria. Hasta nuestro colegio se llama Institución Educativa La Candelaria. La Candelaria. Entonces como que... Es muy interesante. Es muy interesante porque que su aparición cambió todo, en realidad. O sea, cambió todo de... Pero la verdad fue muy interesante. Me gustó que pues pudiéramos escuchar la historia de mi mamá, porque, o sea, mi mamá no es que esté muy metida en este programa, porque digamos contamos solo historias pues de los seguidores y pues solo opinamos, pero yo quiero que hoy tú opines de esto, o sea, si crees o no crees. Bueno, yo digo que de alguna manera, si me llegara a pasar a mí, sí creo, porque no sé, en cuanto a que pues mi familia me ha enseñado a ser también muy creyente, ¿no? Sí que hay cosas que uno dice como, uy, qué miedo que me pasaran a mí, pero pues yo creo que yo sí creería, ¿no? Y ya, igual, siento que pues la gente que no cree, también pues con mucho respeto, pues se les respeta la opinión. Sí, obvio. Y ya, pero pues digamos que yo sí creería y nada, pues haría lo mismo que ellos, velar por esa historia para que nunca muriera y hacer respetar pues mi pueblo en cuanto a su historia, ¿no? Porque pues Sí. en realidad la historia es lo que lo hace a uno, entonces... Y como por te eso. decía, es que siempre hay que creer en lo malo y como en lo bueno. Ajá. Entonces hay que siempre ser de mente abierta. Sí, es verdad. Entonces, hoy me despido con esta historia. Nos despedimos con esta historia bella. Entonces, ya sabes que si quieres escuchar otra historia o quieres contar una historia o qué te pasó, historia de tu familia o de tu pueblo, pues puedes decirnos en este canal y opinamos. Y opinamos sobre tus historias bonitas, feas, como quieras llamarlas. Y muchísimas gracias por escucharnos. Entonces, y escuchaste con Loren Peralta y Carolina Lara. Nos vemos en otro episodio. Bye.